si tuvieras que calificar el nivel académico, por ejemplo, de los salesianos, con la educación que recibiste más adelante. Hey, Mara. Ajá. Y bueno, los salesianos yo hice muy buenos amigos y había muy buena ubicación del colegio, pero Y el nivel académico, volvemos constantemente, siempre que se puede. y volvemos y tengo grandes recuerdos, pero el nivel académico yo le haría como un 2 de 10. No, Como joda, un 2. fácil, Ok, facilísimo. ajá. Facilísimo, tal vez, bueno, 2.5. Qué generoso. Sí, ok. Ajá, Un entonces explica. 2.5. Marica, lo que pasa es que, o sea, es que tendría que hablar de materias en específico para decir, Mm, como, bueno, voy a coger materias para dar como ejemplos, pero ujú. siento que los mismos conceptos pueden ser generalizados. Pero por ejemplo, no, marica, es que los salesianos hay muchos problemas. O sea, yo siento que tal vez el problema más grande así como general que podría pensar en la educación de los salesianos es que al menos yo siento que no hay coherencia entre lo que uno, o sea, no hay ningún tipo de secuencia en lo que uno aprende a través de los años. Con eso Ajá. quiero decir que, por ejemplo, yo recuerdo bastante bien que en matemáticas, por ejemplo, todos los años dábamos al comienzo las mismas cosas. Y no sé, o sea, ya han pasado muchos años, pero puedo decir, yo recuerdo que no sentía que había una progresión como entre las cosas que uno, o sea, como un tipo de, así como en la universidad que uno estudia Historia de Colombia 1, 2, 3, 4. Bueno, Claro, no era como que Historia de Colombia, Historia de Colombia, Historia de Colombia, solamente que siempre era como, lo siempre mismo. enfocaba como en cosas distintas, digamos. O Sí. sea, pues sería ciencias sociales, o sea, como que O sea, el plan de estudio en automático, básicamente. sí, exacto. O sea, yo sentía que no había como un plan de estudios que tuviera algún tipo de coherencia. Eso siento que era un problema general de cualquier materia. Ujú. Este, asimismo, siento que en algunas materias, por ejemplo, en castellano, eh, evaluaban cosas que para mí no tienen ningún tipo de, o sea, no tiene sentido que se pongan a evaluarlas. Ujú. Voy a dar un ejemplo. Una vez leímos un libro, creo que era... Creo que era Platero y yo. Platero y Ujú. yo. El autor de Platero y yo no me acuerdo quién era. Pero el punto es que leímos Platero y yo. Y entonces luego está el examen del libro y tal. Y entonces una de las preguntas del examen era, dizque, ¿cómo se llama el tío del autor? Algo así, ¿cómo se llama el Esa hermano del monda yo autor? no me acuerdo. Pero te creo Eh, perfectamente, Pri. Te creo Man, perfectamente. ocurrió, te lo juro, te lo juro. Es como que, ¿cómo se llama el tío del autor? Marica, ¿eso qué importa? Es como que, o sea, ¿cuál es el propósito de evaluar que tú sepas cómo se llama el tío del autor? Eso, o sea, Muy de acuerdo. Sí, eso no tiene ningún seguramente, sentido. seguramente el profesor le pidieron, cada examen tiene que tener 10 preguntas y no sabía cuántas, para cómo rellenar. Marica, la plena, y eso no es como algo aislado que pasó una vez. En general, siento que la manera como uno le enseña las cosas en los salesianos está enfocada en memorizar cosas y en como que dijeras vainas, pero no tanto que entendieras cómo hacer tal cosa, o por qué hacer tal cosa, o por qué es importante que hagas tal cosa. Sí. Eso me parece una Ok. manera muy mala Ok. de aprender cualquier vaina. Y Sí, bueno, casi sí. como si no te explicaran como la relevancia de las cosas y el contexto de las cosas ajá, y terminara uno, ¿verdad? Aprendiendo cosas que eran, o sea, es que o sea, es que verdad son verdaderamente irrelevantes muchas de las cosas, por lo menos Ajá. en el caso de castellano, sí es cierto, que además las preguntas de los libros eran como supremamente literales. Ajá, Eh, exacto. sí, eso no tenía mucho sentido, en eso estoy muy, muy, muy de acuerdo. Exacto. Luego, más tarde, cuando hice año de colegio en USA, yo tomé una clase que se llamaba literatura en inglés. Ujú. Avanzada, se llama así. Ok. Y en esa clase ¿cómo? Ok, ok. Ah, ok, ok. Y en esa clase lo que consistía o sea, la manera como se dictaba la clase era que uno estaba leyendo un libro y entonces decían como, bueno, esta semana deben leer de la página, bueno, este día más bien, deben leer de la página 10 a la 35. Y entonces luego la gente lo leía y luego socializábamos como que, ok, en la página 10 a 35 esto me pareció interesante Era como y un club también de lectura, el mismo concepto. Ajá, exacto. Y se utilizaba tal figura literaria y yo creo que el autor quería decir tal cosa y no sé qué. Ok, eso me parece una manera que tiene más, o sea, que tiene sentido, que es como que, ok, aprendes como a ver las intenciones del autor, aprendes como las figuras literarias, pero las ves aplicadas inmediatamente. Marica, sí, bueno, ese es
Eso denota cool de diferencia bien grande, por lo menos a la hora de evaluar un texto, hablando, por ejemplo, de castellano, o cualquier cosa que tenga que ver con ese tipo de cosas, de esas humanidades, digamos, pero sí es cierto. Yo creo que esa hubiera sido una mucho mejor manera de que nos hubieran enseñado a nosotros a leer, básicamente, también. Definitivamente es una mejor forma de aprender cosas que simplemente aplicando a la memoria. O sea, así, por ejemplo, hacen los estudiantes de estudiar un día antes y ya ahí pasas el examen y a los 2 días se te olvida completamente todo lo que estudiaste. Sí, de acuerdo. ¿Tienes algún otro ejemplo, Pri, que se te ocurra sobre cómo diferenciar entre una educación mediocre y una de calidad? También, bueno, tengo un ejemplo ya de la universidad también, y que también es una de las grandes diferencias que opino que hay entre la educación en USA y en Colombia, Ajá. a menos en mi experiencia, pues. Bueno, yo considero que en Colombia, en la universidad y también en el colegio, pero diría que hasta en partes iguales, pero en Colombia yo considero que hay muchos profesores que son hijueputas, o sea, que son gente hijueputa. O sea, que su propósito, que marica, que cuando alguien se tira un examen, se van a la casa y piensan, yo soy la mondad porque la gente se tiró mi examen. De acuerdo. De hecho, eso es una pregunta que te íbamos a hacer justamente, que era explícitamente cuál consideras que tú que es la diferencia entre un buen profesor y un mal profesor. Ya puedes andar por ahí. Marica, yo considero que hay profesores que llegan o sea, que su satisfacción es que la gente se tiró el examen, que tal persona se tiró la clase, que nadie entendió una mondada, así. Y yo considero que en Colombia hay muchos profesores así. O que hacen que hacen cosas así. Por ejemplo, incluso en la nacional. Me acuerdo en primer semestre me tocó un profesor que hacía todos los exámenes. O sea, los exámenes, los parciales finales no los hacía en texto, sino eran parciales orales. Y entonces el vale tenía reputación de que a la gente que le caía mal le hacía preguntas 10 veces más difíciles. Y yo lo presencié porque, bueno, yo le caía bien. pero había varias gente en el examen. O sea, como que era un cuarto así como 4 personas y haciendo preguntas secuencialmente. Y a mí me hizo una pregunta fácil. Era como que... Una pregunta fácil, no recuerdo qué era. Y al vale que le caía mal, que se notaba que le caía mal, la Q le pregunté era así como... ¿Cómo se llama el primo del autor? El tío del autor. 100%. Eso es muy jodido porque... yo recuerdo que en el colegio también, y eso es algo que siento que es hasta cultural acá, Pri, porque en el colegio yo me acuerdo que antes de entrar a 11, varias personas, yo escuché muchas veces, no, bueno, no a 11, no me acuerdo qué curso, que nos decían, no, te va a tocar con tal profesor, por ejemplo, en nuestro caso, Ana de Arco, te va a tocar con Ana de Arco, Ana de Arco es súper difícil, Ana de Arco realmente no era realmente tan difícil, pero... Y de hecho me parece de las profesoras menos peores, porque sí es cierto que yo puedo decir que habían profesores malos, definitivamente. Pero con ella en particular se notaba también un favoritismo supremamente explícito. O sea, como que era muy fácil darte cuenta a quién le caía mal y a quién le caía bien. Y te lo digo porque yo le caía bien y una vez me pasó la materia. O sea, me pasó un semestre, ¿cómo se dice? Un periodo. Un periodo. Sí, me pasó un periodo porque no, Villalba, tú eres inteligente, te tienes que poner las pilas, pero yo no había hecho una mierda. ¿Te acuerdas que nos ponían a hacer como una cartilla, una vaina así? No me acuerdo qué es lo que... Sí. Sí, bueno, yo no había hecho una verga, o sea, no hice nada y me pasó esa, no, tienes que ponerte las pilas, no sé qué. Y en cambio a la gente que le caía mal... Es más, algo que recuerdo, y esto es una anécdota que tú te sabes, que la vez del concurso de ortografía, que me tocó competir, compa, en el colegio, Miguel, y yo creo que esto tú no lo sabes, haciendo un concurso de ortografía. Entonces, yo siempre iba porque yo era que cule baboso con el tema de la ortografía, hasta el día de hoy, pero sobre todo en el colegio. Entonces, en 11 iba a darse el tema del concurso de la ortografía. Y Ana de Arco dijo, bueno, esta vez va a ir la señorita... No, ¿será que digo el nombre? Hombre, voy a decir lo que monda. Esta vez va a ir la señorita Sara. Sara era una pelada del colegio que siempre fue la mejor o de las mejores estudiantes, pero casi siempre la mejor. Y yo me ofendí bien, hijo de puta. Yo dije, ¿cómo así que va a ir Sara si estoy yo aquí? Y entonces la vieja me básicamente me hizo probar que yo era mejor que Sara y nos puso a los dos frente a todo el mundo a hacer un concurso de ortografía. Dije para ver quién era el que iba. Y gané yo. Cabe destacar que nunca me gané el hijo de puta concurso de ortografía. Competencia saludable. Pero, o sea, lo que trato de decir es que es cierto. O sea, como que es muy notable que existían favoritismos y cosas así. Y que muchas veces las materias en muchos lugares también se pasan es por
Por eso, porque el profesor decide exactamente a quién va a pasar, como que no hay objetividad. Y yo cuando Sí, en la UTB también había un profesor muy famoso, apellido Polo, si no estoy mal, que era famoso porque nadie le pasaba. Y entonces todo el mundo le tenía miedo. Entonces uno dice, o sea, ¿cómo es eso un buen profesor? Si tú eres profesor y nadie te pasa, tú no estás cumpliendo tu función, que es enseñar. Entonces no eres buen profesor, eres todo lo contrario. Entonces estoy completamente de acuerdo con eso, Bri. Marica, bueno, y para ya contrastar la diferencia, aunque está un poquito como tácito, es que en Estados Unidos yo nunca, casi nunca, o sea, algunos profesores que tenían fama de hijueputas eran simplemente que eran difíciles, Sí. pero nunca me pareció que fueran hijueputas. Ok. O sea, casi nunca tuve un profesor que a mí me pareciera que, o yo diría que nunca, deje pienso. No, honestamente nunca tuve un profesor Ni en la universidad ni en que, el colegio. no, no, no. O sea, que pareciera hijo de puta, la verdad, no. O sea, casi todos los profesores siempre te querían ayudar y si tú mostrabas cualquier, como que bastante interés en la clase, aunque te estuvieras corchando bien, hijo de puta. O por ejemplo, imagínate un pelado que va a todas las clases y que siempre va a pedir ayuda después de clase y lo que sea. Aunque esté corchando, siempre, o sea, según lo que yo escuchaba, siempre te ayudan bastante. Mm. Siempre, o sea, honestamente siempre me sentía como bien apoyado por los profesores. Sí. ¿Por qué será eso? La verdad no tengo ni idea. Tal vez que pero es la impresión que yo tengo. Ok. Pero tuviste, o sea, en ese aspecto tuviste una muy buena experiencia con los profesores en general. Sí, no diría que, o sea, sí, pensé como por 5 segundos, no se me ocurrió un profesor que yo dijera como que un hijo de puta. Lo pienso en Colombia, no joda, facilísimo. Plena. O sea, cuando el profesor como que toma una actitud ya muy subjetiva con los estudiantes y se sale completamente de su labor objetiva de enseñar y tiene, por ejemplo, se preocupa más por una fama que Sí, cumplir, por una fama, bien dicho. es ahí ya, por ejemplo, un claro indicador de que es un profesor de mierda. Sí, es que, y es como que a veces pareciera que fuera para ellos bueno tener la fama de ser el hijo de puta. Como que eso no te, o sea, ¿cómo te defines eso verdaderamente como profesor? O sea,